El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Nos preguntamos si la política es una adicción peligrosa o los políticos son adictos peligrosos. Lo que son las elecciones primarias, ya conocemos los resultados. Esos son irreversibles. Quizá pueda cambiar un alcalde, pasar a ser regidor o mover en la planilla la posición de un diputado de 10º a 9º o de el 5 al 4. Pero no creemos que con lo que ya se ha escrutado y la verificación del escrutinio especial, los resultados vayan a cambiar en esos tipos de planilla. Lo presidencial está ya resuelto por muchos argumentos que se establezcan de los inflados y del fraude. Los números están ahí, que son los que mandan. Las estadísticas son una ciencia. Pero también queda ya a partir de este instante cuáles son las políticas de alianza y los fundamentos de ese programa que deben establecerse quienes proponen las alianzas y cuál debe ser también el contenido. Hay tiempo para que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas de oposición al régimen. ¿Qué incidencia pueden tener las organizaciones sociales del país en la decisión de los partidos políticos si ellos, hablo de la sociedad civil, no participa en los mismos para que estos puedan consensuar acuerdos de país? El político, por naturaleza, su orgullo poco le falta para suplantar a Dios. Es como un instinto natural en los líderes. Pero hay diversidad de propuestas en el país. Una cosa es decir y otra es hacer. Lo que menos vemos es que se esté haciendo. El pueblo se volcó en las elecciones primarias porque centra su esperanza, su deseo que esos procesos electorales haya un cambio en los destinos de la nación que nos pueda llevar a mejores derroteros de la crisis en todos los niveles que actualmente enfrentamos como pueblo hondureño. Lo que se tiene que ver la disposición y la voluntad política de los líderes que se despojen de su interés personal, de su orgullo propio, y quién de ellos asumirá ese principio patriótico de despojarse de que él debe ser el actor y el director de la orquesta y también el candidato a los cargos de elección popular. Las alianzas están establecidas incluso en la ley actual, porque lo otro que, mi opinión particular, no se tendrá es las reformas electorales. En el Partido Nacional, el grupo que se ha impuesto aplastantemente es el que está en contra de esas reformas electorales encabezadas por el diputado y abogado David Chávez. Por lo tanto, entonces conoceremos de antemano, o sea, tenemos conocimiento ya de antemano de lo que pasará en el Congreso Nacional de la República si es que se le ocurre volver a sesionar. Estamos pendientes de una entrevista con uno de los grandes líderes de este país, pues ha sido presidente del Congreso de la República y también presidente de la nación hondureña. Mientras logramos contactar
al entrevistado de hoy. Vamos con nuestro compañero Ramón Ochoa, que se encuentra en un hotel de esta capital donde se lleva una reunión de estas organizaciones de sociedad civil. ¿Qué es lo que están planteando y si ellos tienen incidencia en los partidos o en un partido político? Le escuchamos, Ramón. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos a todo el pueblo hondureño. En efecto, estamos en estos momentos en un hotel capitalino a la espera de una conferencia de prensa del Grupo PANAL, la Convergencia contra el Continuismo, y varias plataformas de sociedad civil, donde pues con antelación ellos ya han emitido un comunicado en redes sociales que buscan un gobierno de transición, que buscan la salida del actual gobernante, comunicados de los cuales ya estamos acostumbrados a escuchar durante los últimos 2-3 años, pero que hoy pues parece que quieren las cosas en serio porque aseguran que el país no puede seguir de la misma manera. Vamos a esperar cuáles son las conclusiones que ellos tienen, vamos a esperar la conferencia de prensa y por ende esas conclusiones y cuáles son las acciones que van a tomar en los próximos meses en este país de cara a un proceso de elecciones generales después de estar... Bueno, todavía estamos en este proceso de elecciones primarias, aún no ha terminado el conteo oficial, un proceso turbulento que deja muchas dudas, mucha incertidumbre en el pueblo hondureño y que la población quiere acción por parte de estos grupos, por parte de los políticos y sobre todo hay una esperanza, don Carlos y pueblo hondureño, por el sector de oposición que se puedan generar dichos cambios, pero sobre todo que se puedan unir. Así que vamos a hablar también esta tarde de esas alianzas, cómo se irán conformando, porque le cuento que ya estamos viendo actores aquí de sectores de oposición que nos van a brindar ese análisis de cómo se irán a conformar esas alianzas o si no se van a dar dichas alianzas. Y también vamos a conversar con don Porfirio Lobo Sosa, cuál es el futuro político de él específicamente, de la Democracia Cristiana, al partido al que él se ha sumado ahora en una alianza con la Unificación Democrática, donde se establecía que su hijo iba a ser candidato a la presidencia. Ahora no se sabe exactamente si así va a ser, o si él se suma a una de las alianzas que se va a conformar, o si van a conformar otra alianza. Así que regreso con usted, don Carlos, porque vamos a... Ramón, dígame. Le escuché que ha llegado alguien allí ya de los personajes que es convocantes a esta reunión. ¿Podemos dialogar con alguno? En efecto, don Moisés Ulloa. Correcto. Don Moisés Ulloa, del Partido Liberal. Él es analista, ya está aquí, y vamos a hacer un preámbulo con él para conocer qué es lo que va a suceder esta tarde en esta conferencia de prensa y por supuesto su análisis, don Moisés, de lo que está sucediendo en estos momentos en el país, en materia social, en materia electoral y qué es lo que se viene en los próximos días para el país. Buenas tardes, estamos en vivo para Cuarto Poder Radio Globo. Muy buenas tardes a Radio Globo, siempre es un gusto estar con ustedes y su audiencia. Bueno, efectivamente somos parte del grupo Patria y Movimiento, que agrupa otra serie de 36 diferentes organizaciones ciudadanas y estamos acá exigiendo ante todo la salida inmediata del narcodictador del poder. Nosotros consideramos que definitivamente no puede haber una salida democrática y no puede haber una salida pacífica si el narcodictador mantiene el poder y continúa usurpando la presidencia de la República. Simple y sencillamente porque de eso mantenerse vamos a una muerte anunciada en noviembre. A una muerte anunciada que simplemente va a ser más de lo mismo, con un gran agravante, posiblemente el mismo continuismo de la narcodictadura en el poder. Y eso es algo que no lo podemos permitir. Este es el momento que la ciudadanía consciente tiene que dar el paso firme al frente y determinar cuál es el curso del país. Somos demócratas. Creemos precisamente en que el voto debe ser respetado y debe ser transparente, pero para eso el ambiente y el escenario tiene que ser el adecuado. No puede haber democracia en una dictadura y no puede haber una democracia mientras la estructura que define esa democracia sea parte de lo mismo, que es una organización corrupta, una organización al servicio de los dueños de los partidos políticos y no del pueblo. ¿Cuál es ese paso firme que debe dar la población, don Moisés? Porque de comunicados hemos estado
pendientes durante 2 o 3 años que tiene gobernando en el segundo periodo Juan Orlando Hernández. Él ahí continúa con comunicados. No va a salir el actual gobernante. Hoy ya estamos de cara a un proceso de elecciones generales y la mayoría de hondureños nos entretenemos en ello. Entonces, si no es un proceso electoral, ¿cuál es ese paso firme que hay que dar y buscar esa salida del actual mandatario que ustedes aducen? Mire, la insurrección, ese es el paso inmediato que tiene que haber. Y nosotros entendemos de que ese paso lamentablemente no se puede dar con los liderazgos actuales, porque los liderazgos son parte también de ese proceso. O sea, no es lo mismo estar hablando, como usted bien lo dice, a través de un foro y de manifiestos, y no en el ejemplo en las calles, que es donde se tiene que dar. Pero ¿qué es lo que toca? Posiblemente nos toque a unos cuantos dar ese primer paso y esperar de que el pueblo despierte y que seamos acompañados por el pueblo. Sí. Pero no podemos nosotros permitir que demos brazos cruzados esperando que las cosas se solucionen a expensas de otros, o esperando que las cosas simplemente cambien si nosotros no somos los actores de cambio. Por lo tanto, es un llamado a la ciudadanía consciente a decir un basta ya, y más que las palabras, hacerlo en acciones. Porque este problema no se resuelve ni en redes sociales, ni en foros, ni en cafetines. Se resuelve con valentía y en las calles. Muchas gracias, Ramón, y al señor Ulloa por participar acá en Cuarto Poder. Estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional, se encuentra ya con nosotros el expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, y expresidente del Congreso Nacional, privilegio que pocos políticos logran en el país, ser presidente de 2 poderes del Estado. Muy buenas tardes, don Porfirio Lobo Sosa, gracias por atender Cuarto Poder esta tarde. Muy buenas tardes, don Carlos, ¿verdad? Carlos Paz le saluda, Ramón, sí, también. disculpe, Carlos Paz le saluda y Ramón Ochoa. Es correcto. Muy buenas tardes, es un honor para mí compartir con ustedes, y aquí en la orden suya para que ustedes les pregunten lo que ustedes consideran. Ustedes son los que saben y entienden lo que la ciudadanía quiere conocer, y es nuestro deber responder a usted. Gracias, señor presidente. A la nación hondureña le hablará, solo tenemos la facultad de preguntar aquello que consideramos que el pueblo tiene derecho a saber. En primera instancia, le consulto sobre su análisis de las elecciones primarias y cuál es la perspectiva hacia las elecciones generales cuando conocemos que usted también participa en un movimiento de alianzas con la bandera de la democracia cristiana. Sí, nosotros estamos en una alianza, un grupo de nacionalistas, con el Partido Demócrata Cristiano de Honduras y con el Partido Unificación Democrática. Los nacionalistas nos identificamos en un movimiento que se denomina Todos por el Cambio, fundado hace un par de años. Y estamos en este esfuerzo porque consideramos que el actual gobernante no debe continuar, ni él ni toda su estructura, porque realmente lo han hecho, le siguen haciendo muchísimo daño a Honduras. Cosas jamás vistas, los niveles de corrupción son incomparables con nada, con nada de lo que ha pasado antes en ningún gobierno que yo conozco. Y además de esto, con señalamientos y todo, y bueno, y hablamos sobre ese tema también, si quiere, con todo gusto, por lo que usted considera. Presidente Lobo, ¿cuáles deben de ser los alcances cuando se habla, pero no se hace? Solo se dice que una alianza de oposición es que puede derrotar en un proceso electoral al actual régimen, pero también hay posiciones que manifiestan que si el actual presidente está en el control del Estado, se iría al matadero en las elecciones generales. Mire, yo creo que mucho depende de la forma como nos coordinemos en la oposición. Independiente que lo ideal sería que fuese una sola gran alianza en oposición para estar seguros de que la mayoría del Congreso es lo suficientemente capaz de hacer los cambios necesarios que necesitan hacerse en Honduras, porque indiscutiblemente hemos tenido un retroceso enorme en todo.
Yo le mencionaba a usted un caso de muchos de los abusos. Por ejemplo, veo constantemente en los medios una propaganda masiva cuando el gobernante dice lo que ha hecho hasta lo que no ha hecho, pero él dice tratando de justificar así su cuestionada inocencia. Y usted sabe que esa no es la forma. Él debe ser respetuoso de la Constitución de la República y subordinarse a la autoridad para ser investigado. Hay un decreto que está en el Congreso Nacional y que el doctor Mauricio Oliva viene obligado a aprobar ese decreto, someter la aprobación a ese decreto, que dice que todos los mencionados en Nueva York seamos investigados, y además de eso, los denunciados actos de corrupción durante la pandemia, porque ahí, Carlos, significa que tenemos nosotros más que un crimen para una persona, es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué razón? Porque están saqueando los fondos que son del pueblo, que deben ir para el servicio de la gente, sobre todo en esta pandemia en que tanto sufre nuestra gente. Y como le decía, el caso de esa millonaria campaña que tienen ahí del gobierno, justificándose, eso no da la respuesta. Lo que da la respuesta es que Mauricio Oliva aprueba el decreto que metió Jorge Lobo hace ya año y medio, donde se dice que cada partido representado en el Congreso decide un experto, puede ser nacional o extranjero, para que se integre una comisión con amplios poderes y que nos investigue a todos los mencionados en Nueva York, y además de eso también que se investigue los actos de corrupción durante la pandemia. Oliva de bien obligado a hacerlo. Porfirio Lobo Sosa ha sido mencionado, dispuesto a que se le investigue. También los actos del saqueo del Seguro Social se dieron en su administración, al igual que los Pandoro. Un momentico, ahí hay un temito así medio. Uno es que desde el momento que fui mencionado en Nueva York, que fue el 6 de marzo de 1917, me personé a la Fiscalía General del Estado, donde le decía que dado que un delincuente había dicho un montón de mentiras allá, que les pedía que me investigasen y que estaba a la orden de la Fiscalía. Ahí lo dije, que lo nota dirigida, el personamiento al Fiscal General del Estado. Hice lo mismo con el embajador de Estados Unidos, James Wilson, y él me agradeció y dijo que cualquier cosa me iban a llamar, me han llamado. Y mi abogado se presentó en Estados Unidos a la Fiscalía y habló con el fiscal que llevaba el caso de mi hijo, que es Emil Bobby, y le dijo que estaba en la orden para ir allá cuando ellos quisieran, para que ellos preguntasen lo que quisiesen. De manera que yo he hecho lo que corresponde en mi deber hacerlo, no porque yo sea funcionario actual, he sido funcionario y me debo al pueblo hondureño muchos de los hechos que he logrado en política, como cualquier político, lo que sea. Así que yo he cumplido con esa parte, por eso que tengamos un presidente que en lugar de decir aquí estoy, investiguen, saca una publicidad que es hasta cierto punto indignante ver cómo se está gastando el dinero del pueblo, tratando de justificar con las acciones que ha hecho. La pregunta no es esa, la pregunta es si está o no está involucrado en narcotráfico, en algo de corrupción. Esa es la respuesta que la gente quiere. Aquí no lo van a hacer. Ocupamos una comisión especial con amplios poderes, como les decía, que está ahí en las facultades que tiene el Congreso Nacional para hacerlo, para que se nos investigue todo. Es investigarlo a uno, también para uno es una satisfacción si no le ve nada, porque uno sabe que es lo que quita esta cultura. Y en el caso de él, que es el primer dignatario, y que estuvo sinceramente muy complicado con su presencia, no por lo que la relación con afuera, tanto como por lo que está sufriendo nuestra gente. Es terrible lo que está pasando. Es claro, señor presidente, que el país vive una crisis en todos los niveles y el pueblo centra sus esperanzas en esas elecciones que puedan haber los cambios para que la nación y la democracia caminen por un mejor sendero. El problema que no se encuentra, y usted como líder, llegar a ese punto de valores patrióticos,
para poder concertar esa minuta de una oposición unida? Mira, aquí el tema, hermano de Ramón, es que debemos entender que este no es el momento de vanidades, de personalismos. No, aquí este es un tema de interés de la nación, no de ningún partido ni de ningún particular. Aquí hay que hacer acopio de todas las fuerzas que están en contra de que Juan Orlando más sus 40 sigan gobernando en este país, sea de manera directa o indirecta que lo siga haciendo, y hacer el cambio que Honduras necesita. Esto no puede continuar. Él no va a renunciar, porque me imagino que lo que es escudarse en la presidencia de la República. Entonces el Congreso Nacional debe tomar la acción que le corresponde y que está en su prerrogativa constitucional. Ahí está en la Constitución de la República la salida. Y el presidente debe ser investigado. Si él no se somete, hay que investigarlo. Y el Congreso, como les puede hacerlo con una comisión, que pueden integrarla a los partidos, con gente de adentro, de afuera, como quieran, expertos, para que investiguen, con amplios poderes, y sabemos que ahí sí se va a saber la verdad sobre lo que se les indica a él. La oposición política o de organizaciones sociales deberá estar ya organizada. Si el Congreso investiga al jefe de Estado, tendría que ser suspendido. ¿Quién asumiría el poder? Se tiene 3 designados. Porque la Constitución en estos casos, Carlos y Ramón, es muy sabia. Ahí le da la Constitución la salida. Si el presidente solicita un permiso o el presidente vaca temporal o permanentemente, no sustituye a uno de los designados que el Congreso decida. Y si ninguno de los 3 quiere hacerlo o renuncia a ese derecho, a esa obligación, que sería el presidente del Congreso, y ahí va en línea que el presidente de la Corte. O sea, la Constitución le da muchas salidas para no romper el orden constitucional y que podamos ir tranquilamente a nuevas elecciones y que se aparte de la escena alguien que le ha hecho mucho daño al Partido Nacional, a Honduras, no digamos. Oiga, me indigna ver esa campaña masiva, como le decía, cuando veo que hay gente que está muriendo. Ya están casos cuando la gente dice, ¿quiénes son los que podrían estar aquí? Porque nosotros tenemos 2 cupos, 2 que murieron. No, que uno tiene 70 y otro 38, manden el del 38, el del 70, en otras palabras, que se mueran. Eso no puede ser. Y tenemos nosotros dinero gastado en firmas consultoras para que le den imagen, una publicidad que ofende. Creo que se les olvida que la gente no es nada de tonta, ni mucho menos. Presidente Lobo Sosa, le solicito permiso, pero que no se los vaya de la línea, aunque sé que nos habló de un tiempo, todavía nos queda, para consultarle que de esa campaña publicitaria que tiene el jefe de Estado no es hecha por él. Vamos a hacer una brevísima pausa con el compañero Ramón Ochoa. En efecto, don Carlos, saludar a don Porfirio Lobo Sosa, y le dejo la pregunta planteada porque en breves segundos entramos a la conferencia de prensa. Don Porfirio Lobo Sosa, Ramón Ochoa le saluda. ¿Cuál va a ser su rol en este juego político que se viene en los próximos días? ¿Cómo está el tema de la alianza que ustedes realizaron con la Democracia Cristiana, con la UD, y específicamente don Porfirio Lobo Sosa aspirará a un cargo de elección popular? Me contesta esto después de esta breve pausa comercial, porque le recordamos a la población que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación. Ya puede buscar el... Oyentes y oyentes, tenemos una interrupción en el audio, solo las imágenes, los que nos ven por televisión. Sí. Adelante. Adelante, sí. Banco Atlántida, le recuerda, abre una cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, selecciona el botón Activa tu banca digital, escanea tu identificación, tómate una selfie y selecciona crear una cuenta. Con tu cuenta Atlántida más fácil disfrutas de los mejores beneficios. Descarga ya Atlántida Móvil, digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.
En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo agrícola en Honduras, siendo pioneros en el financiamiento a las empresas y productores que sostienen este sector, ofreciéndoles agrocrédito 5%, con beneficios y condiciones preferenciales para el crecimiento de su negocio. Visite nuestra página web o contacte a su ejecutivo para estructurar su crédito. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Estimados televidentes, conversamos con el presidente Porfirio Lobo Sosa. Le planteaba el compañero Ramón Ochoa cuál es el futuro político. Es cierto que aspira a un cargo de elección popular y los avances de la alianza que dirige como líder político del país. Mire, Ramón, creo que me hacía la pregunta, estamos en esta alianza. Estamos viendo que en qué forma podemos luchar hacia adelante, porque no podemos ser indiferentes. Sí debo advertirle yo que la alianza no va a ser ningún estorbo para lograr un gran acuerdo nacional, de unidad nacional que luche para sacar del poder a Joy y sus 40. Ningún estorbo, jamás. Porque entendemos y sabemos que en la unidad está el triunfo y que solamente unidos podemos lograr una victoria aplastante que permita hacer los cambios que sean necesarios y reducir también responsabilidades a todos aquellos que han cometido actos que realmente son deleznables, como el saqueo de fondos en esta pandemia. ¿Aspira Porfirio Lobo Sosa, expresidente de la República, expresidente del Congreso, a un cargo de elección popular en esa alianza? Estamos analizando esas posibilidades y de repente vamos a ir ahí a presentarnos a una opción al Congreso Nacional en mi departamento de Honduras. Quiero retomar lo de la iniciativa de ley que introdujo el diputado Jorge Lobo, que usted menciona que don Mauricio Oliva, presidente del Congreso, debe de discutir y aprobar. La victoria de Azules Unidos, ahora Unidad y Esperanza en el Partido Nacional, fue humillante, aplastante contra don Mauricio Oliva. Y ese grupo es el que se opone a las reformas electorales y desde luego que no permitirá que se discuta una iniciativa de ley para investigar al presidente. Se dice, y los analistas lo mencionan, que el presidente en estas elecciones primarias pegó dos. Impuso un candidato oficialista, para lo cual quiero su opinión, y también mantiene a los dos partidos de oposición empleitados. Presidente Lobo. Mire, uno es que definitivamente no olvide algo bien importante. El Partido Nacional solo tiene en el Congreso 60 diputados. Tenía 61, pero Jorge Lobo no es parte de esa bancada. Quiere decir que si solo tiene 60, le faltan 5 diputados para hacer mayoría. Tendrían que prestarse algunos de la oposición, y que el pueblo debe saber quiénes son, para poder bloquear la formación de una comisión que sea independiente. No funciona ninguna comisión que sea integrada por diputados para investigar eso. Eso requiere otro nivel de capacidades de investigación, de independencia y sobre todo de valentía y capacidad para hacer las investigaciones. Y después de que estos tendrían amplios poderes, pueden pedir información a la Fiscalía aquí, a la Fiscalía de Estados Unidos, todo, y pueden determinar qué es lo que cuál es la verdad. Así que esa comisión se puede, siempre y cuando no se presten de la oposición, porque hay muchas situaciones en las que se han prestado para aprobar decretos que favorecen a Juan Orlando Hernández, tales como, por ejemplo, cuando le dan ahí prácticamente una chequera en blanco con 130,000 millones para la pandemia, que aún la gente se sigue preguntando que dónde está el dinero. O sea que capacidad hay en la oposición, pero hay que entender que hay que marchar unidos. No hay tiempo para vanidades o para descalificar gente. El presidente influye en su partido sin ninguna duda. Sabíamos que el candidato resultante en su triunfador iba a ser el que él decidiera en su partido,
Pero la oposición no, la oposición es independiente. Ahí lo que tienen que hacer es hacer el rol que les corresponde en defensa de los intereses de nuestro pueblo hondureño. El análisis de la aplastante victoria de este movimiento Unidad y Esperanza sobre Juntos Podemos. Bueno, ahí tiene usted lo que decíamos. Usted mira lo que antes se dijo, va a ser el que él quiere el candidato. Y definitivamente toda la consigna fue favorecer al candidato oficialista que él tenía, don Tito Asura, en las elecciones internas. Pues las internas es un tema, lo importante son las generales, donde los partidos y los diferentes fuerzas que vayan a las elecciones, independientes y todo, tienen que tener la vigilancia en las mesas y la gente con la capacidad de no doblegar. A veces viene el representante diplomático extranjero, se mete al antes del Tribunal Nacional de Elecciones y decía que tal había ganado sin ningún fundamento, pero que influía mucho en lo que muchos representantes abandonaron la mesa y dejaran ahí solos para que les llenaran las urnas de votos como no correspondía. Le consulto, siempre se mantiene que su hijo Jorge Lobo sería el candidato a la presidencia de esa alianza con la Democracia Cristiana y las otras fuerzas políticas. Jorge decidió hace algún tiempo, Carlos Ramón, dar un paso lateral en esta campaña y está dedicado a sus actividades. Actividades aquí en la finca de ganadería, está en eso, 100%. Él me dijo, mire papá, yo esta vez no voy a participar mejor y ahí vas adelante donde va. Esa fue su decisión. Usted habla de ese decreto, pero también hay organizaciones de sociedad civil que solicitan la renuncia del jefe de Estado. Es que eso es lo ideal para Honduras. Lo ideal para Honduras es que se vaya ahí, hombre. Allá, suficiente daño nos ha hecho y como usted mira es un irrespeto para las instituciones democráticas nacionales como jamás lo hemos visto. O sea, y además de eso las usa, las manipula. Eso no puede seguir, hombre. Lo conveniente y provechoso para Honduras sería que él renunciase. Ahora les digo algo. El 28 de noviembre de este año, que cada día se acerca más ese día, el pueblo hondureño lo va a sacar del escenario político porque sabe quién está ahí en esa elección representándolo a él como candidato y que sería la continuidad de este gobierno. ¿Qué pasará si se da esa continuidad de este gobierno ante la falta de visión de la oposición política? Bueno, como dicen, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no creo, yo tengo fe en el pueblo hondureño y los líderes pueden tomar cualquier camino, pero el pueblo va a tomar el camino que más conviene a sus intereses y no tenga la duda que esos líderes que quieren que pueden arrendar la gente para donde ellos quieran están equivocados. La gente es libre y la gente decide por sí sola y toma la mejor decisión. Y se van a ir tras de un líder o lideresa que ellos consideren que es la que puede ganar y que es la que va a hacer los cambios necesarios. ¿Por qué Porfirio Lobo Sosa, líder del Partido Nacional? Pues recordamos que fue quien lo recuperó cuando asumió la presidencia del Comité Central y llevó a Maduro a la presidencia. Ha tenido el privilegio con este instituto político de los cargos más importantes de la nación hondureña como presidente del Congreso y de la República. Se separa del Partido Nacional y no lucha internamente por recuperar su instituto político. Dígame, mire, yo no tengo ningún problema con el Partido Nacional ni con los nacionalistas. Tengo un profundo agradecimiento por todas las luchas en que me acompañaron. Igual que me siento muy satisfecho de las luchas en que yo acompañé a otros candidatos y candidatas. Pero esto de hoy no se puede. Yo quiero recordarle algo a usted. En los 80 yo luché contra las violaciones a los derechos humanos, acompañando al doctor Custodio en el Comité para Defensa de los Derechos Humanos. Yo era el presidente del CODE aquí en Olancho. Y en este gobierno lo que más ha visto usted es el irrespeto a la dignidad de la persona humana
es decir, las violaciones constantes y permanentes a los derechos humanos, a la Constitución, a las leyes. Mire, este es un abuso en todas las áreas que usted no puede ser indiferente y mucho menos acompañar eso. Así que estoy con permiso, y me hago yo solo, y más adelante veremos qué pasa. Pero Juan Orlandista, jamás. La militancia lo puede señalar de estarle quitando la opción de que el Partido Nacional continúe en el poder, porque es lo que está planteando este grupo, y querer captar votos hacia la bandera de la democracia cristiana, porque hay que reconocer su liderazgo. Es primero, mi amigo, el pueblo hondureño. Eso es indiscutible. Es más, la doctrina nuestra social cristiana dice que la persona humana es lo que es más importante en la sociedad y debe ser el objeto principal de beneficio del Estado y de la sociedad. Y en este gobierno lo que usted ha visto es un irrespeto, y vea cómo está sufriendo la gente hoy y robándose los dineros en esta pandemia. Eso no es ser social cristiano. Y todo lo que se ha hecho tampoco es ser social cristiano. Estos no son social cristianos. Tal vez social demonios podían ser, pero no puede ser esto más. Estos no pueden seguir ahí. Presidente Porfirio Lobo Sosa, pero también se robaron los dineros del Seguro Social, que era para los derechohabientes que reciben la atención y la jubilación allí en su administración. Los dineros de la Secretaría de Agricultura, que se manifiesta que era para mujeres solas que diversificaran sus cultivos y pudieran garantizar su seguridad alimentaria. Es cierto que los conocimos después, pero era su administración. Eso se lo van a señalar. Si todo el tiempo lo han señalado. Óigame, ¿cuál es el problema? Es que el presidente se da cuenta de todo lo que pasa en el gobierno, en el país. Es un error, hombre. Por esa razón hay gente guardando prisión ahí por lo del seguro. Ahí se le dio un montón de cheques del Seguro Social. Usted sabe cheques para quién salieron. Igual que lo que pasó en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Uno viene y puede estar de acuerdo con un proyecto y lo manda a Finanzas, para que Finanzas lo revise, y una vez que revise y considera que es viable, lo hace, y el funcionario, el secretario de Estado, tiene que dar cuenta de lo que él maneja, porque el presidente de la República no maneja los recursos de la Secretaría de Estado. Cada secretario de Estado maneja su presupuesto y es responsable de ello. ¿Puede hacer uso sin consultarle al presidente? Pues claro, hombre, eso depende. Si usted en el presupuesto, que el presidente no está viendo todo lo que se eroga todos los días, imposible, no hay forma. Es como que el presidente es el mejor informado del país, sí, pero de lo que le informan, ¿verdad? El presidente está ocupado en mentiras, atendiendo gente por todos lados, viendo diferentes programas y demás. Por eso el Estado tiene lo que es el Tribunal Nacional de Cuentas, que revisa, tiene la Fiscalía que investiga. Ya, por eso esa es la democracia. Las instituciones del Estado especializadas cada quien en su área. Presidente Porfirio Lobo Sosa, trato de cumplirle con el tiempo que pedí, porque usted también fue exacto. Lo que usted quiera, mi amigo. Debo de consultarle directamente de esto que sucede en la Corte Internacional, allá en la Corte de Nueva York. ¿Cuál es el futuro de Juan Orlando Hernández una vez deje de ser presidente de la nación? No sé qué podrán tener de él los fiscales, no sé. Ya eso depende de lo que puedan tener ellos contra él. Se menciona el presidente, si usted va a un juicio de eso y pregunta a algún colega suyo que han estado ahí, hablan de todo el mundo. Recuerdo cuando los míos con Fabio Lobo hablaban del presidente Fernández de Dominicana, de Uribe de Colombia, de todo el mundo habla. Pero el tema no es eso, el tema es quién tiene algo escondido por ahí. Si lo tiene, se lo van a sacar. Yo tengo toda la garantía. De manera que él lo que debe de hacer es someterse a la justicia. Él podía perfectamente también al Departamento de Estado solicitar
que ir allá y que le pregunten, que lo que sea, también podría. Él es el presidente de la República y puede tener esa opción de esa opción de que el Departamento de Estado le arregle con el Poder Judicial para poder ir allá. Pero a mí lo que veo muy mal es que en lugar de someterse a la justicia, y aquí en Honduras debe de hacerlo, porque él se debe a nosotros, a las instituciones nuestras, debe de hacerlo, es tratar de decir yo hice esto, y como yo hice esto, no hice otra cosa, a saber, porque nadie sabe, mi amigo, solo él sabe. Debo consultarle como presidente de la República, ¿por qué no convocó a la Asamblea Nacional Constituyente si usted reconoció que se había dado un golpe de Estado al suscribir este acuerdo de Cartagenas? No, porque es que eso no depende de uno. Recuerdo que iba a asumir la presidencia después de una elección. Sí. Es más, yo me había reunido con el expresidente Zelaya ahí por marzo de 2009, nos reunimos los dos. Yo le pregunté si él estaba de acuerdo con que él quería reelección. Me dijo que él quería reelección. Está bien, sabía que es el derecho del pueblo. Hagamos una cosa, pongamos una urna en noviembre para que la gente ahí diga si quiere o no la reelección. Y si la quiere, hacemos la reforma. La Asamblea Constituyente, yo nunca he escuchado un argumento. Siempre les pregunto, ¿y qué es lo que quieren hacer con la Asamblea Nacional Constituyente? Refundar, pero eso de refundar está como Carlos Flores, ¿verdad? Que yo me reía con él porque la campaña de él la basó en la nueva agenda. Sí. Pero la nueva agenda nunca la abrió, y así ganó las elecciones. Entonces, es igual, yo quiero de la Constituyente, pero eso es lo que quieren, que digan que es lo que quieren y el pueblo puede decidirlo, es un derecho del pueblo. ¿Qué mensaje da el hecho que este comisionado que ha nombrado el presidente Biden para los países del Triángulo Norte visite al presidente de Guatemala, al presidente de El Salvador y no al de Honduras? ¿Y qué efectos tiene en los hondureños, en los pobres, que se suspendan ayudas de convenios bilaterales? Mire, la verdad es que lo que he escuchado ahí en algunos niveles del Departamento de Estado, del Congreso, del Senado, es un cuestionamiento fuerte para los venezolanos. O sea, eso no es un buen mensaje que venga con Ricardo Zúñiga, creo que es el que viene. Ricardo Zúñiga que venga a Guatemala, que venga a El Salvador y que no visite a Honduras. Es un mensaje que no es bueno, porque sin ninguna duda Estados Unidos de alguna manera hay una buena relación con ellos y hay que tratar de mantenerla. Hasta culturalmente estamos bastante influenciados por Estados Unidos. Recuerda aquí cómo se originó el capital en Honduras, que fueron las bananeras. Entonces para nosotros ha sido una tradición el tema de Estados Unidos y eso no conviene, o sea, eso no conviene. Por eso yo considero que Juan Orlando debería considerar la opción de apartarse de ahí, donde porque nos va a seguir haciendo daño. Pero el punto suficiente daño nos ha hecho ya con los actos de corrupción denunciados, que son mega corrupción, no es poco, es una cosa terrible. Y además de eso, encima de todo esto tiene usted los señalamientos que nos ponen un poco mal a nivel internacional también y a nivel nacional, lógicamente, y sobre todo que él no se somete. Y a cambio, en lugar de comprar medicinas para la gente o abrir camas para hospitales para que puedan atender a la gente, ahí pasa contratando bufetes para que le limpien la imagen o se la mejoren, y ahí pasa en una campaña millonaria de poder alimentación a la gente o gastarlo en medicinas que la gente necesita. Concluyendo en eso que toca otra vez de la campaña, ¿qué de esa campaña masiva que tiene el jefe de Estado, que no ha hecho él y que se lo atribuye como logro? No, usted mira, hay un montón de cosas ahí que él señala que no la hizo él. Y usted vea la historia y vea las fechas de los decretos y las cosas. No hay que dejarlo, él hace así. Y como él, mentir para él no es nada de extraño. Pero no hay que decirlo todo, pero eso no es la respuesta que esperamos.
Mire, Ramón y Carlos, lo que queremos saber es si o no es cierto lo que se dice de él. Eso es lo que queremos saber. Y por eso debe someterse a ser investigado. Y el doctor Oliva, que se ve primero a Honduras, debe agarrar el valor y someter al Congreso, a la comisión de Jorge, o bien declarar de alguna manera que el presidente tiene que ser investigado y darle un permiso obligado, como dice. Pero él no puede estar ahí. Sin investigado no conviene que esté ahí porque está usando a la presidencia para escudar. Porfirio Lobo Sosa, de volver al Congreso Nacional de la República, ¿qué reformaría de ese poder del Estado? Yo acompañaría, mi amigo, a todos los grupos, fuerzas, partidos, tratando de que volvamos a reunirnos los hondureños, porque estamos de nuevo polarizados cuando debimos haber avanzado en el proceso de reconciliación nacional. O sea, lo que está pasando nos ha hecho retroceder en todo. Los niveles de pobreza se han profundizado, los niveles de corrupción son descomunales, y encima de eso las vinculaciones que se señalan de funcionarios del Estado, con las armadas desprestigiadas, con una institución muy prestigiada, es decir, tantas cosas. Hay que llegar a contribuir, no con ningún ánimo de hacer una gran autoría. Más que todo servir en todo lo que uno puede y ayudar a que nos reencontremos los hondureños y que salgamos adelante. Porque no olvida algo muy importante. Todos nosotros podemos resolver el problema del mundo. Nadie va a venir de afuera a resolverlo. Finalmente, presidente Lobo, ¿cuál es el llamado a los líderes políticos en este momento de la crisis en que se debate nuestra sociedad? Mire, que se mantengan con un espíritu de unidad, hombre. Después habrá tiempo para las vanidades, para los protagonismos, para los personalismos. En este momento, la tarea nacional es sacar del poder a Juan Orlando Hernández y sus 40 que la acompañan en todo lo que han estado haciendo. Esa es la tarea patriótica nacional que va más allá de los límites de cualquier institución política o organización de la sociedad. ¿La política es una adicción peligrosa o los políticos son adictos peligrosos, presidente? Bueno, mire, lo que pasa es que cada quien es responsable de sus actos igual que cualquier organización o cualquier tipo de profesión o de oficio que la gente tenga, hay de todo. Como dicen los que van a la iglesia ahí, de todo hay en la viña del Señor. Finalmente, su mensaje a la nación y gracias por atender Cuarto Poder, Radio Globo CHTV. Si me permite, don Carlos, y don déjalo que finalice. Sosa, Ramón, espere que finalice el presidente. A su mensaje final corto. Si me permite cerrar con una consulta para el presidente. Tiene consulta para el presidente, correcto. Y agradecerle su participación ante el anuncio que le he hecho de que no va a participar a su hijo ya como candidato a la presidencia de la Democracia Cristiana. ¿Quién sería el candidato de la DC o de esa alianza? ¿O quién cree, don Porfirio Lobo Sosa, que sea el candidato o la candidata ideal para encabezar una sola alianza de oposición? Doña Xiomara Castro de Zelaya, Salvador Narrala, Yanni Rosenthal, otro u otra candidata, o no hay luces de que se dé una sola unión y estaremos ante un eminente triunfo nuevamente del Partido Nacional. Muchas gracias, presidente. Mire, Ramón, no hay forma como la gente vaya a votar por lo mismo. Descarte esa posibilidad y no se preocupe. Puede haber líderes que se van a equivocar, pero el pueblo no se va a equivocar. Y el pueblo va a ir atrás del candidato o candidata que considere que tiene la mayor posibilidad de lograr el triunfo. Lo ideal sería gestar una unidad nacional que nos permita hacer todo un bloque, que de una vez también vaya analizando qué se va a hacer una vez que no tengamos el estorbo que actualmente tenemos que está ahí en el poder de la nación y que está haciendo mucho daño al pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, Carlos, gracias, Ramón, gracias a ustedes. ¿Qué le dice al pueblo hondureño? Adelante, hay que tener fe. Hay que ir a votar y la oposición está obligada a defender el voto nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias al expresidente Porfirio Lobo Sosa por compartir su posicionamiento esta tarde con nuestros televidentes y oyentes de Cuarto Poder. Adelante, Ramón Ochoa. Hacemos una breve pausa comercial, don Carlos, al regresar las conclusiones del programa del día de hoy, pero recordamos a la población que Diario Digital El Pulso ya está en YouTube. Búsquenos como El Pulso HN, donde encuentra videos de interés y por supuesto todos los programas de Cuarto Poder. El Pulso HN, periodismo de investigación. También el Registro Nacional de las Personas tiene un importante mensaje, y es que el documento nacional de identificación ya está aquí, moderno y seguro. Conoce todos los beneficios en www.rnp.hn y en las redes sociales del Registro Nacional de las Personas. Sentite más hondureño que nunca con tu nuevo documento de identificación nacional DNI. Conoce todas sus ventajas y beneficios. Ahora tu DNI cuenta con dispositivos de última tecnología, lo cual lo hace más seguro, evitando que usurpen tu identidad. Además de facilitar tus trámites con el Estado y habilitarte para votar y fortalecer la democracia. Infórmate más en nuestra página web www.rnp.hn y nuestras redes sociales. Registro Nacional de las Personas. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo agrícola en Honduras, siendo pioneros en el financiamiento a las empresas y productores que sostienen este sector, ofreciéndoles agrocrédito 5%, con beneficios y condiciones preferenciales para el crecimiento de su negocio. Visite nuestra página web o contacte a su ejecutivo para estructurar su crédito. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Estimadas amigos y amigos, estamos en Cuarto Poder y conversábamos con el presidente Porfirio Lobo Sosa, pero el compañero Ramón Ochoa se encuentra en esta actividad de organizaciones civiles y políticas en un hotel capitalino. Adelante, Ramón. Muchas gracias, don Carlos. Quiero cerrar con una conclusión de un minuto de Oscar Hendricks. Oscar Hendricks es un joven militante del Partido Libertad y Refundación de la Costa Norte y del Movimiento Patria, que es una de las organizaciones que está en esta conferencia de prensa ante este llamado patriótico, Oscar, a renovar en estos momentos la estructura del Estado. La salida del actual gobernante es lo que se solicita, ya hemos escuchado el comunicado, pero ¿es posible eso ante tanta división de la oposición? Oscar, usted que pertenece a Libre, que está en este grupo, ¿cómo se va a cohesionar eso para lograr dicho objetivo? Gracias por acompañarnos esta tarde en Cuarto Poder. Bueno, primero es un clamor del pueblo hondureño desde hace años, incluso el posicionamiento de este día es algo que se escribió hace semanas, simplemente se volvió mucho más vigente con el tema del juicio en Nueva York, con el tema de los cuestionamientos que hay al proceso primario, la percepción que hay en la comunidad, y simplemente retomar más que nunca la posición ciudadana de que ocupamos un gobierno de transición para realmente garantizar unas elecciones generales realmente limpias, transparentes, pero sí, al final todo pasa, no importa qué solución tomemos, ya sea la vía electoral, ya sea la vía del gobierno de transición, todo pasa porque nos unamos como ciudadanía, porque nos podamos cohesionar una alianza que realmente pueda vencer la dictadura, como bien lo dice el comunicado. Hay intereses por parte de grupos, específicamente de su partido, que ya se miran divisiones, unos que se van, otros que se quedan, otros que buscan una alianza externa de que no incluya incluso la candidata que ganó las primarias, como es Xiomara Castro de Zelaya. Esto nos lleva a una división más grande, ¿o? Bueno, siempre están los intereses, creo, particulares de algunas personas, pero la mayoría de los que salieron en un evento hace unos días, ellos aclararon de que era específicamente por el tema del fraude, que no era una alianza electoral, pero al menos la militancia del Partido Libre creo que está clara de que la vía que va a seguir es la vía que decía la Asamblea, ¿verdad? El problema es de que incluso Libre, estando tan unido, presenta esos asomos de división que yo no creo que se sostengan, pero preocupa porque al final es como un tema de un indicador de lo que está pasando en los demás espacios de sociedad civil y que eso nos afecta en un total como ciudadanía hondureña, porque lo que ocupamos es una alianza a los mayores niveles posibles, una cohesión a los mayores niveles posibles, porque claramente somos mayoría, claramente hace años pidiendo que salga el gobierno de Juan Orlando Hernández y claramente se ha ganado en las últimas 2 elecciones generales.
Muchas gracias, Oscar. Gracias, don Carlos. Se nos acabó el tiempo. Gracias al pueblo hondureño por estar pendiente de Cuarto Poder. Así es, estimados amigas y amigos. Algunos elementos así brevemente. El presidente Lobo dice que el Congreso Nacional debe de aprobar un decreto para que se investigue a todos los mencionados, incluyéndolo él, en la Corte de Nueva York, presentado por el diputado Jorge Lobo al seno de la Cámara. Esto llevaría a separar al presidente actual o jefe de Estado, don Juan Orlando Hernández. El otro elemento es que debe de existir, según el presidente Lobo, ese despojo de los líderes políticos para poder hacer una gran alianza de oposición de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país para sacar al gobernante. El otro elemento es que él confía en la disposición, y lo reiteró, del pueblo hondureño, que no se va a equivocar en las elecciones generales y va a dar su voto a quien considere o piense que es la respuesta para sacar al país de la crisis en que actualmente se encuentra. Junto a Ramón Ochoa y Raúl Oquelí, tengan todos buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.